La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. En el programa de hoy vamos a hablar de la enfermedad renal crónica. Quien va a hablarnos de este tema es el doctor Marcelo Barrios Gini. Él es nefrólogo, es subjefe del Departamento de Nefrología de Adultos del Hospital de Clínicas, especializado en los Estados Unidos, en la Universidad de Columbia, New York. Vamos a hablar con él de este tema justamente. Y atención con este dato, señor director, por favor. Cuando los riñones funcionan bien, limpian la sangre y eliminan los desechos, minerales y exceso de líquido. Además, producen las hormonas necesarias para mantener los huesos fuertes y la sangre sana. Pero si tienen alguna lesión, no pueden desempeñar estas funciones y comienzan a acumularse desechos peligrosos para el organismo. Se presenta un aumento de la presión arterial e insuficiente producción de glóbulos rojos. A esto se denomina enfermedad renal crónica. De esto vamos a hablar en el programa de hoy. Nosotros al inicio del programa agradecemos a las marcas que nos están apoyando, muchísimas gracias, y también hacemos un agradecimiento, el ejercicio de la gratitud, y le agradecemos a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo. De esta manera, con buena energía y con buen humor, comenzamos nuestro programa. Vamos a investigar y vamos a conocer más sobre esta enfermedad renal crónica. Hacemos un pequeño corte, saludo a nuestro invitado y ya estamos de vuelta. Estamos con nuestro invitado, el doctor Marcelo Barrios Gini. Él es nefrólogo, es subjefe del Departamento de Nefrología de Adultos del Hospital de Clínicas, especializado en los Estados Unidos en la Universidad Columbia de New York. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Bienvenido al programa. Muchísimas gracias, Vi. Un placer estar contigo acá. Bueno, un placer tenerlo y como siempre queremos conocer un poquito más de nuestros invitados. Nefrólogo, subjefe del Departamento de Nefrología del Hospital de Clínicas, especializado en Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo estuvo en los Estados Unidos, en esta Universidad Columbia de Nueva York? Estuve 6 años. Bueno, el hospital se llamaba St. Luke's Roosevelt, que es uno de los hospitales de la Universidad de Columbia. Hice 3 años de medicina interna y 3 años de nefrología. Y al terminar mi especialidad volví al Paraguay y me uní al equipo del Hospital de Clínicas. Estoy trabajando cerca con la doctora Stanley, que es la jefa, y un muy buen equipo ahí. Y también trabajo en mi consultorio particular. Claro. Sí. Bueno, ¿y desde cuándo que está acá? Volví a Paraguay en julio del 2013. 2013. 2013. Ya. Doctor, ¿cómo encontró, porque usted estuvo en Estados Unidos, obviamente haciendo la especialización, viendo a las personas con problemas de salud y venir acá a nuestro país? ¿Hay diferencias entre, bueno, la atención de los médicos? No, pero digo, en el tema de los medios y diferencias, hay más gente con problemas nefrológicos aquí o allá. ¿Cómo ve usted eso? Bueno, la enfermedad renal crónica, la prevalencia se calcula que a nivel mundial es un 10% de la población mundial. Y acá en Paraguay, como en todos lados, también hay una enfermedad que tiene mucha la gente que tiene diabetes, que tiene mucha la gente que tiene presión alta, y esas son enfermedades que son endémicas acá en nuestro país, ¿verdad? Se ve lo que se ve allá. Los medios son limitados de repente acá, sobre todo para los pacientes que económicamente no pueden afrontar esa, es una enfermedad cara.
Cuando se llega a la etapa terminal de la enfermedad renal crónica, que es la hemodiálisis, es muy costoso el tratamiento, ¿verdad? Y el gobierno le ayuda muchísimo a los pacientes, pero siempre dentro de las limitaciones. Es caro acá, es caro en el primer mundo. Claro. Es una enfermedad cara una vez que llega a ese punto que no tiene retorno, que es la hemodiálisis, ¿verdad? Claro, que ahí es justamente eso vamos a hablar en el programa de hoy, pero es importante saber qué es lo que se puede hacer. Antes de hablar de esto, me gustaría hablar de la prevención, doctor, que nos diga qué es lo que tenemos que hacer para no llegar a eso. Usted habló de presión alta, habló Claro. también de otro tipo de enfermedades que conllevan a esto. Y en verdad la enfermedad renal crónica no es una enfermedad en sí, ¿verdad? Es un grupo heterogéneo de trastornos diversos, ¿verdad? Que llevan a que el riñón no funcione como tiene que funcionar, Claro. ¿verdad? Número uno a nivel mundial, número uno en Paraguay es la diabetes, ¿verdad? La diabetes lleva al fallo progresivo de los riñones. La presión alta, la presión arterial, ¿verdad? Alta también, ¿verdad? Y después hay otro grupo de enfermedades que son menos comunes, pero también existen. Hay una enfermedad que se llama poliquistosis renal, que los riñones crecen de tamaño, se forman quistes y esta gente generalmente llega a insuficiencia renal crónica. Estas las enfermedades como los problemas, las colagenopatías, el lupus, vasculitis, que todas pueden llevar a insuficiencia renal crónica, ¿verdad? Claro. Pero las más comunes al final son, ¿verdad? La diabetes y la presión alta. Las Que son llevan controlables, ¿verdad? Son controlables, por supuesto, sí. Eso es lo que llama también la atención, de que siendo enfermedades que se pueden controlar, que hay medicamentos, que se sabe qué hacer, lo mismo haya enfermedad renal crónica a raíz de esto, ¿verdad? Así mismo, y bueno, la prevención siempre es importante, ¿verdad? Yo siempre recalco eso, ¿verdad? Tratar la diabetes, bajar el azúcar, bajar la presión arterial, ¿verdad? Para que no dañen los riñones, ¿verdad? Cuidarse, ir al médico. Que el médico internista sepa cuándo mandar al paciente al nefrólogo, le pide ayuda al nefrólogo para manejar al paciente. Siempre cuidar la dieta, ¿verdad? La dieta baja en sal, es buena para todo este tipo de enfermedades. El cigarrillo también es un factor negativo para los riñones, ¿verdad? La obesidad también es un factor negativo para los riñones. Son todas cosas que se pueden cuidar para no llegar a donde no queremos llegar, que es la hemodiálisis o el trasplante, ¿verdad? Claro. Doctor, ¿y quiénes son los que tienen que ir al nefrólogo, por ejemplo? ¿Quiénes son las personas o quiénes somos las personas que tendríamos que ir al nefrólogo? El screening tiene que hacer el clínico, ¿verdad? Y el clínico Claro. tendría que pedir por lo menos una vez al año un control del riñón, que hay un control que se hace en orina, ¿verdad? Que se mide la cantidad de proteína que hay en orina. También debe tomar la presión arterial y debe tomar un examen de sangre que es bastante sensible, bastante sencillo, que es urea y creatinina. Y por lo menos una vez al año la gente que tiene factores de riesgo. ¿Y quiénes son estas personas? Bueno, primero personas que tengan familiares que tienen enfermedad renal, Sí. tienen que controlarse eso. Personas que tienen hipertensión, personas que tienen diabetes, personas que tienen historia de piedras en el riñón. Todo esto el clínico tiene que controlar por lo menos una vez al año y si es necesario enviarle al nefrólogo para un mejor manejo, ¿verdad? Para que le ayudemos nosotros al clínico en el manejo del paciente. Claro, claro. Bueno, y una vez que el clínico le envía a un paciente al nefrólogo, usted como nefrólogo atiende al paciente, ¿qué es lo primero que se hace? Lo primero que yo siempre trato de controlar es la presión arterial. Nosotros los nefrólogos somos especialistas en nefrología e hipertensión, o sea que esa es nuestra especialidad también, ¿verdad? Y sabemos que disminuyendo la presión arterial, nosotros prolongamos la vida de ese riñón, retrasamos la progresión de la enfermedad renal crónica. Y después un número de medidas, ¿verdad? Chequeamos la sangre, como dijiste antes, el asunto de la anemia, los glóbulos rojos bajos, chequeamos cómo está el metabolismo del hueso, chequeamos el fósforo, chequeamos el calcio, chequeamos la hormona paratiroidea, chequeamos el hierro en sangre, chequeamos la proteína en orina, porque si hay proteína en orina, nosotros tenemos medicamentos que nos ayudan a disminuir la cantidad de proteína en orina, igual disminuir eso directamente, disminuir el daño también al riñón. ¿Por qué la presión alta incide en el funcionamiento de los riñones? ¿Cómo es? Y bueno, es una pregunta siempre dice, bueno, ¿tenés enfermedad renal crónica y tuviste presión alta antes? ¿O ahora que tenés enfermedad crónica tenés presión alta? Claro. El riñón es como un ovillo de vasos sanguíneos, ¿verdad? Y todo lo que le pasa a la vasculatura en general le pasa al riñón. Claro. Presiones altas hacen que aumente la filtración en el riñón y a la larga llevan al daño renal, ¿verdad?
Perfecto. Bueno, y ahora vamos con, yo quería que lo conocer un poco mejor a nuestro invitado y también que ustedes lo hagan lo mismo y saber un poquito cómo uno puede evitar llegar a esto de enfermedad renal crónica, porque no es de un día para otro que uno se despierta y ups, te apareció como te puede aparecer un virus o lo que sea, una enfermedad renal crónica. Así mismo, la definición es, bueno, la National Kidney Foundation dice 3 meses tenés que tener los daños para llamar enfermedad renal crónica. Enfermedad renal aguda es diferente y no siempre la aguda progresa a crónica. Hay enfermedades así como, qué sé yo, el lupus o una vasculitis que podés amanecer de un día para otro con una falla del riñón importante, ¿verdad? Pero ahora que se perpetúe eso o no, depende de cómo te traten, de muchas cosas. Pero si tenés 3 meses daños en el riñón, tenés enfermedad renal crónica. Perfecto. Bueno, vamos a ver ahora un material que habla de las causas de este tema de la enfermedad renal crónica. Vamos a ver, por favor, señor director. Causas. El fallo renal puede estar causado por multitud de desencadenantes. En muchas ocasiones la enfermedad renal crónica es consecuencia de diabetes. Cualquier clase de diabetes ocasiona una enfermedad en los riñones, de modo que quienes la padecen deben realizar pruebas de sangre y de orina en forma periódica para detectar una posible enfermedad renal. Hipertensión. Tener la presión arterial elevada obliga al corazón a esforzarse más y esto con el tiempo daña todos los vasos sanguíneos, inclusive los que se encuentran en los riñones. Consumo excesivo o incorrecto de analgésicos, lo que puede dañar el tejido renal y desencadenar una disfunción en este órgano. ¿Está correcto eso, doctor? Sí, correcto, y así mismo. Sobre todo quería hacer hincapié un poco en ese último punto muy interesante que hablaste de los analgésicos, ¿verdad? Hay un grupo de analgésicos que se llaman antiinflamatorios no esteroides, donde tenemos Dolgenal, Ketorolac, Diclofenac, son los nombres genéricos, ¿verdad? Sí. Es un analgésico que acá y en todo el mundo se venden sin receta, ¿verdad? Y la gente entonces piensa que son medicamentos seguros, pero no siempre son medicamentos seguros, ¿verdad? Combinados con otros medicamentos pueden causar falla renal. Por sí solos en algunas personas pueden causar falla renal. Si vos tenés falla renal, estos medicamentos tendrían que evitarlos ya. Claro. De buenas a primeras, ¿verdad? Y sobre todo, bueno, acá en Paraguay es muy común, la gente toma muy común, a lo mejor conocen enalapril, ¿verdad? Sí. O losartán. Sí. Son medicamentos muy comunes. La combinación de estos medicamentos eso es para presión alta. Para presión alta, ¿verdad? Sí. Y mucha gente toma esos. Y la combinación de estos medicamentos con los AINES, con los analgésicos, también puede ser mala para el riñón, ¿verdad? Puede causar falla renal y con mucho tiempo puede perpetuarse eso y puede tener falla renal crónica. El consejo es que uno tenga cuidado cuando toma esos medicamentos. Probablemente tomar 24 horas, 48 horas, probablemente no haga tanto daño, pero si uno necesita tomar eso más de ese tiempo, debería consultar con un médico para evitar ese daño que puede causar, ¿verdad? Es muy interesante esto porque si hay algo que se consume mucho son analgésicos, ¿verdad? Y uno, no sé, te duele aquí, te duele la cabeza, te duele el codo, te duele el dedo, uno va a la farmacia, compra algo para el dolor, un analgésico y pensás que es absolutamente nada, ¿verdad? Que es una nada. Y sin embargo puede dañar, dependiendo de qué tipo de analgésico sea. Y son este grupo de analgésicos, Ketorolac, Diclofenac, Ibuprofeno, Naproxeno. Son medicamentos buenísimos. Pero yo no tengo nada en contra. ¿Hay otro tipo de analgésicos que no sean y ahí está el paracetamol, que ese es de otro grupo. No daña no daña el riñón. Tenemos problemas con el hígado con ese, pero más difícil. Sí. Y están los analgésicos basados en la morfina, en los opiáceos, tramadol, codeína, que también funcionan. Pero yo no tengo en contra de la no tengo nada, solamente que con cautela, ¿verdad? Porque puedes tener problemas con eso si se abusa. Lo que pasa es que hay que llevar esto a la realidad nuestra, ¿verdad? Entonces, hablando genéricamente en los medicamentos, obviamente si se toma 2 días, 3 días no hace daño, pero generalmente la mayor parte de la población toma analgésicos casi diariamente, diría yo, ¿verdad? O por lo menos 4 veces a la semana. Porque te duele algo, porque te duele la cabeza, o porque estás cansado para despertarte, para lo que sea, analgésico. Y para el dolor, son buenos para el dolor. Claro. Y hay que tener cuidado.
habría que hacer un examen de sangre, tenía que irse al médico y asegurarse que sus riñones estén bien para aguantar esa pequeña agresión que se le hace. Si tus riñones están bien, probablemente no va a pasar nada. Sí. Pero puede pasar. Entonces, mejor estar seguro que vos podés aguantar esa pequeña agresión que le hace a tu riñón. Esto es muy importante, sobre todo para las mujeres que somos tenemos en la cartera tipo un botiquín de primeros auxilios generalmente, y uno dice en una reunión, me duele la cabeza, y la mayoría de las mujeres abre la cartera y saca algún analgésico. Sí. Entonces, eso quiere decir que ella forma parte del día a día. La rutina, claro, sí. Entonces, es importante saber porque no lo sabíamos, es muy importante. Y le agradecemos al doctor que nos está contando esto. Bueno, vamos a hacer un corte, doctor. A la vuelta continuamos hablando de este tema, la enfermedad renal crónica. Cortecito y volvemos. Continuamos charlando con nuestro invitado, el doctor Marcelo Barrios Gini. Él es nefrólogo, subjefe del Departamento de Nefrología de Adultos del Hospital de Clínicas. El tema es enfermedad renal crónica. Y me imagino que ustedes, como yo, queremos saber si hay síntomas de esta enfermedad. ¿Qué síntomas podemos sospechar nosotros, ¿verdad? Los médicos obviamente que enseguida se dan cuenta. Y el equipo de producción preparó, doctor, otro material que habla justamente de los síntomas. Vamos a ver, por favor. Síntomas. Es muy difícil que una persona perciba que tiene una enfermedad en los riñones, porque al comienzo, esta no presenta síntomas. El daño se produce lentamente durante muchos años, incluso en décadas, y casi siempre afecta a los dos riñones al mismo tiempo. En cambio, ante una enfermedad renal avanzada, puede suceder que el paciente se sienta cansado, con problemas urinarios, que pierda el apetito, que tenga hinchazón y comezón en las manos y los pies, que sufra de calambres y falta de concentración. ¿Es así, doctor? Es así, bueno, un poquitito más para la enfermedad renal crónica. Sí. Ahora, tiene 5 estadios la enfermedad renal crónica, estadio 1 al estadio 5. Generalmente, lo bueno es agarrarle cerca, Claro. estadio 1, estadio 2, ¿verdad? Generalmente es asintomática hasta pasando el estadio 3 la enfermedad renal crónica. Casi no tiene síntomas. Y una vez que tiene síntomas, uno ya perdió prácticamente el 50% de la función de sus riñones, ¿verdad? Una vez que aparecen los síntomas, aparecen edema, hinchazón de los miembros inferiores, edema alrededor de los párpados, hinchazón alrededor de los párpados, ¿verdad? Fatiga fácil, ¿verdad? Dificultad para dormir. Un síntoma temprano, yo siempre le pregunto a mis pacientes es, ¿te levantás a orinar mucho de noche, verdad? Eso generalmente la gente relaciona con los problemas prostáticos y sí, tienen razón, ¿verdad? Pero el riñón cuando no funciona bien como tiene que funcionar, tiene problemas para concentrar la orina. Entonces, no orinas solamente de día, orinas más lo común de noche también. Entonces te cuento así, yo hace 1 o 2 años ya estoy orinando de noche. Entonces yo sé que este señor ya tiene hace un tiempito este problema y no es algo nuevo. Mirar eso, te levantás mucho a orinar de noche, te cansas fácilmente, amaneces con hinchazón en los pies o alrededor de la cara, problemas para dormir a veces, ¿verdad? Alguna gente tiene prurito, tiene picazón, pero ya son en estadios, y eso ya en estadios más avanzados. Ya. Por eso que es importante agarrarle temprano, el screening es lo importante en este caso. Claro. Y el tema de ir al baño a orinar, ay, me cuesta decir orinar, a hacer pipí a la noche. Sí, hacer pipí, orinar. Es normal. Es normal irse, una vez. ¿Cuándo no es normal? Y uno se da cuenta cuando ya no me es está normal. preocupando. Uno se da cuenta cuando no es normal, porque vos generalmente vas una vez o Sí. 2 veces, raras veces, te vas 2 o 3 veces a orinar de noche, ¿verdad? Ya. Entonces vos te das cuenta que algo está pasando, ¿verdad? Claro. No te digo que, bueno, te fuiste de fiesta y tomaste un poco de cerveza y te vas muchas veces de noche. Claro, diferente. o tomás mucho líquido O durante tomás mucho líquido, del día, ¿verdad? Pero generalmente el riñón es capaz de aguantar, de dormir tranquilo, orinar ¿verdad? todo durante el día sin necesidad de irte a la noche, ¿verdad? Un riñón que funciona bien. Claro, perfecto. Bueno, tenemos otro material, ¿sí? Vamos a ver, por favor, señor director. Factores de riesgo. La diabetes y la presión arterial alta son 2 causas principales de la enfermedad de los riñones. Las personas que tienen una enfermedad cardíaca también tienen un riesgo elevado de desarrollar una enfermedad de los riñones.
El historial médico de la familia también juega un papel en el riesgo. La edad es otro factor. A medida que envejece es posible que sus riñones no funcionen tan bien como cuando era más joven. Es así el tema de los factores de riesgo. Es así mismo. Como hablamos primero, la diabetes, número 1 a nivel mundial, número 1 en Paraguay, la presión alta, ahí cerquita, la diabetes compitiendo ahí cerquita. Y la edad sí, pues lo de la edad es más bien un desgaste, ¿verdad? Claro. El riñón, tu función renal no va a ser perfecta cuando tenés 70 años, pero va a ser adecuada para tu edad y va a ser funcional lo que vos tenés. Eso es algo que puede pasar, ¿verdad? Pero otros factores de riesgo un poco más raros, gente que tiene peso bajo al nacer, tiene más probabilidad de tener enfermedad renal alta. Muy poca gente sabe eso, pero ahora como la gente tiene todo, escribe todo, ponen el Facebook por ahí, saben. En el futuro, no claro. Obesidad, también. Cigarrillo, también. Cosas que hay que cuidar. Pero te das cuenta que no hay nada raro, ¿verdad? Es así. Claro. Cosas que tenemos que hacer por nuestra salud, ¿verdad? Y eso ayuda, de paso, lo ayudas también a tu riñón. Claro. ¿Hay algo que podemos hacer a nivel del día a día, de qué comer, tomar mucho líquido, comer más fruta, no sé, algo para que funcione mejor los riñones? La dieta baja en sal es baja lo primero. En sal. Dieta baja en sal, ¿verdad? Para las personas que no tienen diabetes, los diabéticos también controlan el azúcar, por supuesto, pero la dieta baja en sal es importantísima, ¿verdad? Tomar agua es un poco polémico, ¿verdad? Hay nefrólogos que juran hay que tomar 8 vasos de agua al día, eso es lo mejor. La evidencia científica fría no está ahí 100%, pero no te hace mal tomar tantos vasos de agua. Ahora, si vos tenés piedras en el riñón, ahí sí es el asunto de los 8 vasos de agua, 3 litros de agua al día, ahí es un poco diferente. Pero siempre, como dijimos, ¿verdad? Cuidar lo que comes, comer poca sal si sos diabético, cuidar el azúcar que comes, ¿verdad? Si fumás, dejar el cigarrillo. Sí. Si es posible, hacer ejercicio físico, ¿verdad? Por lo menos media hora al día, 4 o 5 veces a la semana. Cosas para salud en general también le van a hacer bien a los riñones. Claro. Y estos nuestros yuyos que tenemos, que famoso que te vas para el terereo, para lo que sea, dice, ¿querés para tu riñón? Y para cola de caballo y no sé qué. Y eso funciona. Esos probablemente tienen un componente diurético, ¿verdad? Y te hacen orinar más. ¿Funciona o no? ¿Es bueno o no? El Depende, tema del ¿verdad? componente Si vos tenés presión arterial alta, un diurético es bueno, ¿verdad? Ajá. Pero si vos de repente ya tomás un diurético y después tomás un yuyo que es diurético, te puede bajar mucho la presión. Claro. Es difícil saber, ¿cómo te iba a decir? Predecir cómo va a reaccionar tu cuerpo cuando vos tomás algo. Pues no sabemos por la dosis, qué va a pasar con eso. Claro. Pero de que funciona, qué sé yo, funciona. Las brujas existen. Así mismo. Bueno, nosotros tenemos todavía tiempo. Bueno, perfecto. Tenemos otro material. Estamos hablando con el doctor Marcelo Barrios Gini. Él es nefrólogo, subjefe del Departamento de Nefrología de Adultos del Hospital de Clínicas. Y tenemos un material que habla de algo que no queremos que suceda, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando los riñones dejan de funcionar? Vamos a ver ese material, señor director. Cuando los riñones dejan de funcionar. Si los riñones dejan de funcionar por completo, el cuerpo se llena de agua en exceso y de productos de desecho. Esto se denomina uremia. Si no es tratada, la uremia causará convulsiones y podría llevar a un estado de coma. Las soluciones son realizar un tratamiento de diálisis o un trasplante de riñón. Es así, doctor. Y bueno, y sí, hablando de eso, una vez que se llega, bueno, no hubo prevención, el paciente llega cuando el riñón está funcionando menos del 15%, menos del 20% no tiene que funcionar. El riñón se encarga, un jefe mío siempre decía, ¿verdad? Si una persona dice que ve una fábrica y dice que el producto de la fábrica es el humo, está equivocado. Lo mismo que la gente que dice que lo que el riñón hace es hacer la orina. El trabajo del riñón es mantener el equilibrio del cuerpo, el equilibrio del medio interno, ¿verdad? Entonces, muchas cosas no funcionan bien, ¿verdad? Claro. Primero, la persona pierde el apetito. La gente que está urémica o en falla renal no puede comer, tiene náuseas y vómitos, que es como un mecanismo de defensa del cuerpo, porque si vos seguís comiendo, seguís acumulando productos de desecho, claro, y no podés manejar. Tenés problemas para orinar, entonces se acumulan los líquidos, tenés retención de líquido en las piernas, el líquido se puede acumular en los pulmones, puede causar problemas muy graves. Hay acumulación de líquido alrededor del corazón, derrames pericardio, que puede causar la muerte. Estos metabolitos tóxicos pueden causar convulsiones, pueden causar lo que se llama encefalopatía urémica, que produce confusión. Tienen muchas cosas malas pasan cuando andan los riñones, ¿verdad? Claro. Ahora,
Entonces, el tratamiento es terapia de reemplazo renal, que acá en Paraguay tenemos 3 opciones, y en todo el mundo 3 opciones, ¿verdad? Una es la hemodiálisis, que es una máquina que vos vas 3 veces por semana, dependiendo de tu peso, tu altura, 3 horas o 4 horas al día, y esa máquina hace el trabajo de tu riñón. La otra es diálisis peritoneal, que se pone un catéter acá en la pancita, el peritoneo funciona en membrana de diálisis. Hay pacientes que se benefician de eso, hay otros que no, ¿verdad? ¿Eso es móvil, caminando? Eso es móvil. Vos podés hacer, la gente que trabaja le gusta ese tipo de diálisis, claro, ¿verdad? Pero tiene que tener mucho cuidado, ¿verdad? Claro. Tiene que ser un paciente muy cuidadoso con su... Y la otra es el CAIL acá, es el trasplante renal, claro, eso es lo mejor, ¿verdad? El trasplante renal, y si es de un donante vivo mejor, si es de un familiar tuyo mejor, ¿verdad? Eso le libera al paciente de la máquina de diálisis, claro, de la diálisis peritoneal, y puede vivir prácticamente una vida normal, ¿verdad? Claro, porque el tema de que el riñón deje de funcionar o comience a funcionar mal tiene mucho que ver también con las enfermedades que usted nos dijo, así mismo, pero sobre todo con estas enfermedades que se pueden controlar. Se pueden controlar, claro, se pueden controlar, por supuesto. O sea, se le hace un trasplante de riñón, el señor va a seguir teniendo su presión alta, pero tiene que estar absolutamente controlado para que ese nuevo riñón no sufra daños, ¿verdad? Así mismo, hay que cuidar el riñón nuevo, hay que cuidar al diabético, tiene que cuidar su diabetes porque claro, puede volver a ocurrir lo mismo. Claro. El hipertenso tiene que cuidar su presión, pues puede volver a ocurrir lo mismo. Es un paciente que necesita mucho cuidado, pero claro, generalmente en el hospital de clínica se le hace una buena evaluación psicológica al paciente para que esté listo para el trasplante, para ponerle listo para el momento que se trasplante el paciente. Claro. Bueno, y hablando del hospital de clínica, que tanta gente va y generalmente gente que tiene escasos recursos económicos, ¿qué encuentran en el hospital de clínicas en el área de nefrología? ¿Encuentran la solución, doctor? Encuentran la solución. Los pacientes reciben hemodiálisis crónica en el hospital de clínica, y el programa de trasplante del hospital de clínica maneja, el doctor Codas de urología, el doctor Daponte de nefrología está en la cabeza de ese equipo, y es un equipo que funciona. Yo estoy orgulloso de ser parte de ese equipo, excelente. Tenemos un altísimo porcentaje de trasplantes exitosos. Estos pacientes ya están en su casa, en sus comunidades, volviendo al trabajo. Y es sin costo para el paciente. Recibimos, por supuesto, ayuda del Ministerio de Salud, claro, de gente que les quiere ayudar al hospital y a los pacientes, sí, pero para los pacientes es prácticamente sin costo el trasplante renal. Y no solo el trasplante renal, sino que para llegar a trasplantarte se necesitan un buen número de estudios antes, ¿verdad? De sangre, es un ecocardio para que esté bien tu corazoncito, ¿verdad? Y todo eso es sin costo para el paciente que se trasplanta en el hospital de clínica. Qué bueno es saber eso, y obviamente para el trasplante, que también se hacen ya desde hace mucho tiempo y con muy buen resultado, el tema de la preparación y después el post-trasplante también, así ¿verdad, mismo, doctor? Y todo eso en el hospital de clínica. Todo el hospital de clínica los pacientes siguen antes del trasplante, siguen después del trasplante. Si es un donante vivo, o sea, un familiar o el cónyuge, esa persona también sigue con el equipo del hospital de clínica para asegurarnos que esa persona que donó su riñón también siga sana, ¿verdad? Claro. Que le cuidamos a ese riñoncito que se quedó claro, ahí, ¿verdad? Claro. El trasplante es lo ideal, pero siempre falta trasplante. Vos estás en Estados Unidos, estás en Europa y siempre dicen, bueno, hay que hacer más trasplante. Sí. Acá también hay que hacer más trasplante, ¿verdad? Claro. Se trata de concientizar a la gente. Yo creo que hay más gente que quiere ser donante ahora. Son políticas que, bueno, se hace publicidad, se trata, porque eso es lo que necesitamos, sí, gente que quiera donar el riñón, y entonces se pueden hacer los trasplantes. Pero por supuesto. Bueno, y para eso es importante la comunicación y hablar del tema, y saber que acá se hacen los trasplantes, pero nosotros no queremos que llegues a tener que trasplantarte, lo que queremos es justamente evitar eso. Ya en el caso de la enfermedad renal crónica, de llegar a eso, es lo que nos dice el doctor que es esa una de las mejores soluciones. Hacemos un pequeño corte, a la vuelta continuamos charlando con nuestro invitado. Seguimos hablando con nuestro invitado, el doctor Marcelo Barrios Gini, sobre enfermedad renal crónica. Y qué interesante es todo lo que nos estuvo comentando, doctor, para ir
para saber cada vez, conocer un poquito más de este tema, que realmente enfermedad renal crónica es algo muy peligroso, es algo ya el final de un montón de problemas, ¿verdad? Así mismo, bien. Y el inicio de, bueno, la solución con el trasplante. Nos decía que la persona que tiene enfermedad renal crónica tiene 3 posibilidades. Una es diálisis, que es con la... Hemodiálisis, que es con la máquina. Con la máquina. Diálisis peritoneal, que es con un catéter peritoneal y uno... ambulatorio, ¿verdad? Y sí. El otro es... Bueno, también la diálisis, hemodiálisis también es ambulatoria, porque tenés que ir al hospital 3 veces por semana, ¿verdad? Y el trasplante, ¿verdad? Ya, que sería lo ideal, pero también el trasplante es, ¿verdad? Da también una cosita tener que trasplantarte, operarte, todo. Lo ideal es no llegar a nada. Lo ideal es no llegar a eso, pero bueno, si se llega a eso tenemos la solución, ¿verdad? Doctor, una persona que está viendo el programa, tiene hipertensión arterial, tiene diabetes, el médico ya le dijo, mira que tenés que cuidarte porque estás con esto, sos candidato o candidata a tener problemas en los riñones y esta enfermedad renal crónica. Y es como que se siente bien y toma el remedio de la presión y está bien, y diabetes más o menos, de repente hace sus escapaditas y le sube y le baja y aparentemente uno está bien, pero mientras tanto adentro el riñón está sufriendo. Está sufriendo, así mismo. Bueno, es parte del trabajo del médico hoy en día convencerle al paciente de que se cuide, que siga su tratamiento, no es solamente decirle y que vaya a la casa, porque hay que concientizarle al paciente, es ahora mismo, sino es la mitad del trabajo del médico, que tiene que hacer que el paciente esté bien, que el paciente se haga cargo de su enfermedad, ¿verdad? Asimismo, es asintomática en muchos casos y eso nos juega un poco en contra, ¿verdad? Porque la gente no se cuida o no asiste a sus controles porque se siente bien. O sea, no es que ni que te duele de repente, nada. Los riñones duelen cuando están infectados o cuando tienen una piedra, ¿verdad? La enfermedad renal crónica en sí no duele. No duele. Bueno, y ahora queremos hablar obviamente, de la prevención, y para eso tenemos un material que ha preparado nuestro equipo de producción. Señor director, si podemos ver, por favor. Prevención. La enfermedad renal crónica se puede evitar o retrasar mediante unos hábitos de vida saludables. Para prevenir las enfermedades renales es aconsejable proteger los riñones siguiendo sencillas pautas como las siguientes. En caso de cistitis o nefritis, se recomienda recurrir a un tratamiento médico temprano y adecuado. Moderar el consumo de medicamentos que son perjudiciales para los riñones o prescindir de ellos si ya se sufre insuficiencia renal. Controlar el nivel de glucosa en sangre. Mantener la presión arterial en un nivel normal. Consumir una dieta especial baja en sodio y hacer ejercicio con regularidad para mantener un peso saludable. ¿Está correcto eso? Perfecto. ¿Verdad? Son cosas que todos sabemos que tenemos que hacer, cuesta, ¿verdad? Pero tenemos que comer bien, ¿verdad? Comer poca sal. La sal es otra vez, hacer hincapié en eso. Sí. La sal es terrible, no solo para los riñones, para la presión, para el corazón, ¿verdad? Y nosotros comemos mucha sal en Paraguay, ¿verdad? Y habría que hay que condimentar, aprender a condimentar con otras cosas. Una vez que vos dejás la sal, dejás de comer un tiempo, la comida tiene otro sabor ya. Sí. Ya sentí el sabor verdadero de la comida, ¿verdad? Claro. Pero por eso digo, a mí me encanta la sal, pero hay que, como a todos, ¿verdad? Pero hay que saber comenzar a condimentar con pimienta, con otras cositas. Claro, limón, especias, ¿verdad? Sí. Que son el ejercicio físico, ¿verdad? Para todos. Si el ejercicio físico fuera una pastilla que se puede prescribir, no había ninguna persona que no tenga que tomar esa pastilla, ¿verdad? Solamente que lastimosamente tienen que sudar esa pastilla 1 hora y media, al día, 1 hora. Ideal, ¿verdad? Por lo menos media hora, por lo menos 4 o 5 veces por semana. Le alejas al médico y al nefrólogo con eso, ¿verdad? Después, combatir el peso, el sobrepeso, la obesidad, un factor de riesgo. Si fuma la persona, todos sabemos, además de todos los otros problemas, cáncer, enfermedad de la garganta, enfermedad del corazón, también afectan a los riñones, ¿verdad? Si tenés piedra en los riñones, beber agua, evitar tomar medicamentos que no le haya recetado el médico,
cositas así, te das cuenta que no es nada raro, son cosas que vos haces, te vas a cuidar y vas a estar bien, aunque no tengas problemas en los riñones, ¿verdad? Claro, vas a estar bien en todo, no En todo, solamente en tus general, riñones. sí, sí. Claro, claro. Bueno, doctor, estamos en redes sociales y tenemos preguntas de la gente que quieren saber sobre este tema. Vamos a ver esta primera consulta de quién. A ver. Mónica de Asunción dice, ¿la litiasis renal o piedras en los riñones puede causar enfermedad renal crónica? Y sí, generalmente no causa enfermedad renal crónica, pero puede causar, ¿verdad? Puede causar. Hay muchos tipos de piedras, ¿verdad? Hay pacientes que tienen piedras que obstruyen el riñón, así tienen que sacarse ese riñón y ahí te quedas con un solo riñón, ¿verdad? Y ahí ya tenés enfermedad renal crónica con un solo riñón. Hay piedras que son de carácter infeccioso, ¿verdad? Que también se llaman cálculos coraliformes, que también pueden llevar a que uno pierda el riñón y llevar a enfermedad renal crónica, ¿verdad? Pacientes que tienen piedra de ácido úrico, pacientes que tienen ácido úrico muy alto, eso puede en sí, el ácido úrico dañar el riñón y llevar a enfermedad renal crónica. Generalmente no ocurre eso, pero de que puede ocurrir, puede ocurrir. Claro. Perfecto. Bueno, y tenemos otra consulta. Vamos a ver, por favor, la siguiente consulta. Tomás de Lambaré dice, cuando se padece enfermedad renal crónica, ¿se debe realizar diálisis en todos los casos? Bueno, otra vez, enfermedad renal crónica tiene esos estadios, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 y 5. Cuando está el estadio 5, cuando tu riñón limpia, menos del 15%, funciona menos del 15% de lo que tiene que funcionar, sin necesitar alguna terapia de reemplazo renal. Claro. Puede ser hemodiálisis, puede ser diálisis peritoneal, o para los más afortunados, un trasplante. Y cuando está en el estadio 1 y 2, ¿cómo se descubre eso? Si la persona no siente nada. Y por eso el médico, el internista, el clínico, cuando la persona tiene factores de riesgo, le pide estos exámenes que usamos como un screening, que son es un examen de orina, un examen de sangre, y repito, la persona está en riesgo, personas que tienen familiares que tienen insuficiencia renal crónica, personas que tienen hipertensión, personas que tienen diabetes, personas que sufren de obesidad, personas que tuvieron piedra en el riñón, deberían hacerse este screening, que es un examen rápido y barato de sangre, un examen rápido y barato de orina. Pero antes se tenía que hacer 24 horas juntar la orina, ahora a veces es necesario, en la mayoría de los casos ya no es más necesario. Pero este no es el típico examen que te hacen cuando te vas a hacer un análisis, un chequeo de sangre y de orina y qué sé yo. Ahí ya se ve. Se pide. O sea, antes de una cirugía se pide eso. Pero y si no te vas a hacer ni una cirugía, pero decís, bueno, una vez al año por lo menos me voy a hacer un análisis. Incluye eso. Eso ya incluye, ¿verdad? No es que hay que decir, hacerme el análisis. No, hay que decir, debería incluir. Ya. Doctor, yo quiero saber qué es, porque decían la prevención en caso de cistitis o nefritis. Se recomienda recurrir a un tratamiento médico temprano y adecuado. ¿Cistitis o nefritis qué es? Esas son dos palabras, no sé, salió en la misma oración. La cistitis es una infección urinaria de la vejiga, solamente eso, ¿verdad? Si vos tenés una infección... O sea, la infección en las vías urinarias, sí, esa famosa... Si es que la cistitis, pues ahí abajo, ¿verdad? La vejiga. Si sube hacia arriba, una infección en los riñones que se llama pielonefritis, ¿verdad? Sí. Que es el riñón. Y esa infección sí puede dañar el riñón gravemente. A veces por la infección hay que quitar también un riñón. A veces, entonces sí, uno tiene infección urinaria, tiene que asistir al médico, no ir a la farmacia y comprar nomás. A veces la farmacia te da, tomaste antibióticos 2 o 3 días. Si ocurre una vez cada muerte de obispo, bueno, pero si vos te das cuenta que ocurre, qué sé yo, una vez, 2 veces al mes, debería asistir al médico para que se haga ver por qué está pasando eso, ¿verdad? También se le dice nefritis a los problemas de riñón causados por enfermedades inmunológicas, ¿verdad? Como lupus, vasculitis, que por supuesto necesitan un tratamiento rápido, ¿no? Claro. ¿Y cómo uno sabe si tiene infección urinaria? Generalmente tiene dolor o picazón al orinar, orina más a menudo de lo que orina normalmente y puede tener fiebre, ¿verdad? Y también lo que se llama tenesmo urinario, vos orinás y te parece querer orinar más, pero en verdad no orinas más. Ajá. Perfecto, pero eso con un análisis eso con un análisis de la orina fácilmente se diagnostica y se trata. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿tenemos que hacer el corte? Tenemos todavía 3 minutos para el corte, perfecto. Seguimos hablando con nuestro invitado de este tema que nos parece súper importante porque hay mucha gente, porque nosotros vemos, escuchamos, la gente en general, el público en general, no solamente acá en El Doctor en Casa, sino en los noticieros, en los diarios, en las radios, siempre se está hablando del tema de trasplante de riñón, de diálisis sobre todo, de la gente que tiene que hacer colas y colas, bueno, esto es en IPS, por ejemplo, ¿verdad? Que no tienen las suficientes máquinas o hay más gente
para el tema de diálisis. En el hospital de clínicas, ¿cómo está eso? Y bueno, IPS tiene bastante máquinas de diálisis. Ellos sí tienen un poder económico para la ayuda a sus pacientes. El hospital de clínica tiene pacientes hemodializados crónicos, pero siempre falta más camas. Siempre estamos con el tema de más camas de diálisis. El Ministerio de Salud, por medio del Instituto Nacional de Nefrología, le provee a muchos pacientes hemodiálisis. Y mejoró muchísimo en el último año porque hay menos espera, hay pacientes que están menos tiempo en la lista de espera para conseguir un lugar. O sea, en eso estamos mejorando, yo creo que es positivo, ¿verdad? Pero siempre va a faltar, ¿verdad? Siempre va a faltar eso. Eso es una lucha no solamente acá, sino en todo el mundo, ¿verdad? Hay historias, por ejemplo, mira, en Estados Unidos cuando se logró que Medicare pague la hemodiálisis, antes los pacientes se morían, no podían trabajar, quebraban al pagar eso y después de eso se logró, ¿verdad? Y acá Salud Pública tiene recursos, pero yo entiendo que Salud Pública tiene otros problemas más acuciantes, mortalidad materno-infantil, problemas de los niños y este es un tratamiento costoso. Yo sé que es difícil, pero yo creo que dentro de las limitaciones que tiene el Ministerio está haciendo un buen papel. IPS, yo no trabajo en IPS, pero sé que ellos dan un gran servicio a los pacientes hemodializados y el hospital de clínica también. Claro. ¿Y cuánto tiempo tiene que estar un paciente enchufado a la máquina de hemodiálisis? Y dependiendo de qué tan alto, depende de tu masa muscular, qué tan alto sos, qué tan grande sos. Generalmente nadie tiene que estar menos de 3 horas, de 3 a 4 horas. A partir de 3 horas. A partir de 3 horas. Generalmente 4 horas, 3 veces por semana. ¿Se imaginan lo que es? 3 veces por semana, de 3 a 4 horas. Eso implica no solamente esas 3 o 4 horas que uno está, sino 1 hora antes para llegar o más y 1 hora después para... O sea, son 3 o 4 días a la semana que esa persona no puede trabajar. Y así mismo, así mismo. Pero es lo que necesita, porque claro, para el vivir, riñón trabaja 24 horas, 7 días por semana. La máquina trabaja lo que trabaja, ¿verdad? Sí. 3 o 4 horas, 3 veces por semana. No, lo que estoy haciendo es nada más que qué importante es la prevención, porque la persona que tiene que hacerse hemodiálisis ya no va a poder trabajar, o a no ser que tenga su propio negocio y maneje de alguna que otra manera, ¿verdad? Pero es así, trabajan, ¿verdad? Trabajan, pero sí, yo me imagino, es muy difícil para ellos. Claro, son 3 o 4 días a la semana que por lo menos la mitad del día te dedicas a eso. Sí, y el paciente hemodializado, en estadística, que por lo menos se interna 2 veces al año, promedio, por algún problema. Claro. O sea, se infecta, se enferma, 2 veces al año promedio. Por eso que, como vos decís, importantísima la prevención. Dios mío, sí. Y bueno, y si llegamos ahí, que la gente done, que la gente se interese en ser donante y ayudarle al prójimo ahí, ¿verdad? Con el trasplante, ¿verdad? Claro. ¿Y los donantes, doctor, en su experiencia, en general son familiares? En general son familiares. La legislación de Paraguay no permite el donante, ¿cómo le llaman allá? Que es así, bueno, que no sea tu familiar. Tiene que ser tu cónyuge o tiene que ser familiar tuyo. La legislación acá todavía está limitada a eso, ¿verdad? En los Estados Unidos sí hay donantes. Por ejemplo, yo le puedo donar a alguien que si yo le veo en la tele a una nena, yo puedo donar mi riñón, ¿verdad? Pero acá en Paraguay la legislación todavía limita eso, ¿verdad? Tiene que ser un familiar o tiene que ser un cónyuge. Por supuesto que siempre es mejor un familiar, ¿verdad? Porque hay cierto grado de similaridad genética, ¿verdad? Entonces ese riñón funciona mejor. Pero sobre todo si es un hermano, mejor todavía. Claro, pero para hacer el trasplante de riñón, para elegir el riñón también tiene que tener el mismo tipo sanguíneo, alguna de esas cosas. El mismo tipo ¿verdad? sanguíneo y también se hacen otras pruebas para ver si es compatible. Si es compatible, sí. O sea que no es nomás que tenés un hermano, tenés mamá, papá, alguien te va a donar de tu familia que tenga la misma sangre, sino que tiene que haber otros... Así mismo. Y la persona que va a donar riñón tiene que estar perfectamente sana. Así como te digo, tiene que ser impecable. Sí. Ese riñón tiene que ser impecable. Él no tiene que tener presión alta, inclusive hay guías que dicen que si tus 2 padres tienen diabetes, ya no puedes donar. Si uno tiene, sí, hay diferentes guías, ¿entendés? Claro. O sea que, porque nosotros no queremos sacar un riñón y después que esta persona se dialice por unos años, claro, eso es terrible, ¿verdad? Sí. Primero no hacer daño, decimos siempre nosotros, ¿verdad? O sea que... Sí. Qué importante es la prevención en todo, pero en esto, sobre todo en esto. Vamos a hacer un pequeño corte, volvemos ya en la parte final del programa.
Llegamos a la parte final de nuestro programa con el doctor Marcelo Barrios Gini. Él es nefrólogo, subjefe del Departamento de Nefrología de Adultos del Hospital de Clínicas, especializado en los Estados Unidos, en la Universidad Columbia de New York. Y le queremos agradecer, doctor, por su presencia en el programa, por todo lo que nos estuvo comentando, explicando. Aprendimos mucho y nos encantaría tenerlo en un próximo programa. Muchísimas gracias y siempre contento de compartir lo que sabemos un poco y si es posible ayudarle a alguien, ¿verdad? Claro. Y si quiere decirle algo a la gente como recordatorio, ¿qué le diría sobre este tema? Hagan ejercicio, coman bien, dieta baja en sal. Si pueden dejar de fumar, dejen de fumar. Perfecto. Esas tres cosas, acuérdense y perfecto. Y los vasos de agua, un poco polémico, pero sí, tomen agua, no se deshidraten. Ahí está. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, que pases bien. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.